Buenas, mi nombre es Gauna Natalia, soy de tercero año A y yo le empezaré a explicar la teoría mente-depósito. La teoría mente-depósito surge aproximadamente en el siglo XIX. Ella nos dice que la mente humana puede almacenar una cantidad variable de información. De acuerdo a esta teoría, la función de la educación es la transmisión de conocimientos y su actividad fundamental es la memorización y repetición de información. Esta memorización o repetición tiene que ser de manera rígida, es decir, que no puede ser modificada. De esta teoría se desprende el enfoque tradicional. En el enfoque tradicional, el aprendizaje se produce por una recepción pasiva de información. Es decir, que el docente cumple el rol protagónico y el alumno el rol pasivo. Esta información es suministrada por el libro de texto. Los contenidos que van a ser abordados están conformados por un listado de temas, capítulos o unidades que ya están organizados para la memorización de los estudiantes. En este enfoque, la evaluación está concebida como una actividad dirigida a la comprobación de la cantidad de información memorizada que tienen los estudiantes. Por este medio se le clasifican. Cuando más información tiene memorizada un estudiante, más buena nota tendrá. Del siglo XIX, XX, nos encontramos con la teoría conductista, de la mano de Watson, Pavlov y Skinner. Ellos consideran que el condicionamiento humano puede ser moldeado o regulado a partir de la administración de distintos estímulos. A partir de ahí se desprende el conocimiento clásico y el conocimiento operante. El condicionamiento clásico trabaja sobre el estímulo y la respuesta, y el condicionamiento operante sobre la administración de determinadas recompensas o castigos en estas respuestas que surgen a partir de determinados estímulos. De esta teoría conductista se desprende el enfoque activo tecnicista, que centraliza las conductas observables, poniendo en foco el currículum, la planificación, los objetivos que van a ser procedimentales, haciendo hincapié en las actividades como las acciones o comportamientos como las conductas observables de estos sujetos que aprenden. Bien, buenas tardes, mi nombre es Fernández Lucía. Voy a explicar lo que es el constructivismo. El constructivismo es una corriente psicológica, pedagógica y filosófica que trata de explicar cómo una persona va construyendo su propio conocimiento del mundo que lo rodea, ¿sí? El constructivismo consiste en la experiencia que queda grabada en forma de esquemas y valoraciones propias que luego usa el sujeto para interpretar su realidad, ¿sí? Y esta realidad nos dice esta corriente que no tiene que ser entendida y valorada o interpretada de igual manera por todas las personas, sino que cada persona va construyendo y entendiendo su realidad basándose en experiencias pasadas, en sus capacidades y los conocimientos que tenga, ¿sí? Dentro de los representantes del constructivismo podemos nombrar a Jean Piaget. Jean Piaget lo que nos dice es que el aprendizaje es un proceso de construcción y de intercambio entre el sujeto y la realidad, ¿sí? Él nos dice que todo aprendizaje parte de un interrogante de la realidad y que dentro de nuestra mente plantea un conflicto cognitivo y esto
conlleva a un proceso de equilibración. Entonces, dentro de los conceptos generales o principios del desarrollo cognitivo, Piaget nombra a un concepto que es la adaptación. Él nos dice que las personas heredan la tendencia de adaptarse de modo más satisfactorio a los entornos, ¿sí? Y dentro de esta adaptación participan procesos básicos como la asimilación y la acomodación. La asimilación, por una parte, tiene lugar cuando las personas utilizan esquemas existentes para dar sentido a los eventos de su mundo, ¿sí? Esta implica tratar de comprender algo nuevo asociándolo a lo que ya sabemos. En cambio, la acomodación sucede cuando la persona debe cambiar esos esquemas existentes para responder a una situación nueva que se le presenta. Bien, en todo el constructivismo se habla de esquemas. Los esquemas son elementos de construcción básicos del pensamiento, ¿sí? Son sistemas organizados de acciones o pensamientos que nos permiten representar de manera mental o pensar acerca de los objetos y eventos de nuestro mundo. Pero Piaget nos habla de un equilibrio también, que es buscar la estabilidad cognitiva a través de la asimilación y la acomodación. Una vez que entra un conocimiento nuevo, así se asimila, se acomoda y luego se llega nuevamente a un equilibrio. Piaget nos dice o define etapas del desarrollo cognitivo de los niños, ¿sí? Centradas en el desarrollo del pensamiento, que son los llamados estadios. En primer lugar, el estadio sensorio-motriz o sensorio-motor, que abarca de los 0 a 2 años, ¿sí? En esta etapa, el juego característico es el funcional y son acciones que los niños realizan sobre su cuerpo o sobre los objetos. En segundo lugar, el estadio preoperacional, que abarca de los 2 años a los 6, ¿sí? Esta etapa se caracteriza por el juego simbólico, ¿sí? El egocentrismo y el aprendizaje también del lenguaje, ¿sí? También está presente en esta etapa el concepto de irreversibilidad, ¿sí? Por otro lado, el estadio de operaciones concretas, ¿sí? Abarca de los 7 a 12 años, y en esta etapa el niño ya utiliza las operaciones lógicas para resolver problemas que se le presentan. Y por último, el estadio de operaciones formales, que abarca de los 12 años en adelante, ¿sí? En donde el sujeto ya adquiere la capacidad de usar funciones cognitivas abstractas y de resolver problemas considerando diversas variables, ¿sí? Por otro lado, tenemos otro representante del constructivismo, Ausubel, ¿sí? David Ausubel. El aprendizaje es la incorporación de una nueva información de las estructuras cognitivas del sujeto, ¿sí? Por un lado, Ausubel nos habla de un aprendizaje memorístico y por otro lado nos habla del tan anhelado aprendizaje significativo, ¿sí? Correspondiente al constructivismo. ¿Qué es lo que dice lo significativo? Que lo nuevo se relaciona con lo que el alumno ya sabe o con sus conocimientos previos. Lo crucial no es cómo se presenta la información, sino cómo la nueva información se integra en la estructura de conocimiento existente de esos sujetos, ¿sí? Desde esta consideración, en el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia que el maestro, que el docente, conozca la estructura cognitiva de los alumnos. No solo se trata de saber muchas veces cuánta información el niño posee, sino cuáles son los conceptos o proposiciones que ellos manejan, así como el grado de estabilidad de esos conceptos también. Un aspecto importante de esta teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se basa en que los conceptos tienen diferente profundidad, es decir, que los conceptos deben ir de lo más general hacia lo más específico, ¿sí? Ausubel nos dice que el material pedagógico que se elabore para los niños deberá estar diseñado para superar el conocimiento memorístico general y tradicional de las aulas, ¿sí? Y que este material sirva para lograr un aprendizaje más bien integrador, comprensivo, que sea a largo plazo, autónomo y estimulante. Bien, por último lugar tenemos a Lev Vygotsky, ¿sí? Él nos dice que el aprendizaje es más que la adquisición de la capacidad de pensar,
¿sí? Él nos dice que es la adquisición de numerosas actitudes específicas para pensar una serie de cosas distintas. Él nos habla de un concepto muy importante que es la ZDP, zona de desarrollo próximo, que es la distancia entre el nivel de desarrollo real determinado por la resolución independiente de problemas y el nivel de desarrollo potencial, por otra parte, que está determinado mediante la resolución de problemas bajo la guía de adultos o de personas más capaces o de pares que tengan un poco más de conocimiento en colaboración con otros, ¿sí? Él nos habla de los procesos psicológicos superiores. Dentro de ellos nos dice que son propios de los seres humanos, como por ejemplo el lenguaje, ¿sí? El lenguaje se puede definir como un sistema representativo de signos y reglas para su combinación, ¿sí? Que constituye una forma simbólica de comunicación específica entre los seres humanos, ¿sí? La teoría de Vygotsky dice que el habla se va haciendo racional, ¿sí? De tal manera que ésta regula y planifica la acción de los seres humanos. Vygotsky nos asegura que el lenguaje infantil es inicialmente social y sirve como modelo a los niños que observan a sus padres hablar, ¿sí? Que los niños aprenden, ¿sí? Interiorizan, ¿sí? Pasan por un periodo egocéntrico y finalmente lo convierten a eso que escuchan en un pensamiento verbal que tiene una forma interna, ¿sí? Dicho todo esto de constructivismo, podemos ver que hay un enfoque de enseñanza que se desprende del mismo, ¿sí? Este enfoque se llama problematizador, ¿sí? ¿De qué se trata? Este enfoque constituye una propuesta alternativa a las limitaciones de los enfoques anteriores que nombraron mis compañeras. Si bien la propuesta del enfoque problematizador asume una perspectiva crítico-reflexiva en relación con el contexto, ¿sí? Y con todos los componentes didácticos también. Este enfoque nos dice que la escuela debe formar sujetos activos, creativos, autónomos y que sean capaces de convivir democráticamente y de comprender el mundo circundante, ¿sí? Que esto es lo mismo que nos dice el constructivismo. Bien, también nos dice que el sujeto va a construir su conocimiento a través de la interacción tanto con el entorno social y cultural como con el natural también. ¿Sí? Nos dice que la función del enseñante es mediar entre el contenido y los alumnos, pero ¿de qué manera? Proporcionando las ayudas o andamios para que ese sujeto avance progresivamente en la apropiación más bien significativa de los saberes, ¿sí? Bueno, aparte de esto, este modelo se basa en el desarrollo profesional del docente como práctico reflexivo, ¿sí? Y también investigador de los problemas que surgen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces, el papel es muy importante del docente, ¿sí? Y también nos habla de que el contenido no se asume como una verdad absoluta, neutral, sino que el conocimiento escolar es un proceso orientado, ¿sí? Nos dice que tanto el docente como los alumnos son protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje. Bueno, espero cumplir con lo requerido y desde ya muchas gracias.